voy a presentar en pantalla completa, no voy a poder ver el chat, de manera que me hacen la pregunta en forma oral para si tienen alguna duda, alguna curiosidad. Bueno, comenzamos. Profe, Sí, escucho. yo tengo una duda con respecto a lo de gas envasado. Bien. ¿Cualquier artefacto de gas natural puede pasarse a gas envasado? Cualquiera no. Hay artefactos que el fabricante dice solo apto para gas licuado o para gas natural. No admite transformación. Entre ellos, los viejos artefactos que eran de los denominados catalíticos. Hoy en día tenemos artefactos tipo con piloto analizador de ambiente, en donde no admiten transformación. Y hay artefactos que vienen con la palabra que dice multigas, eso sí admiten la transformación. Es decir, desde el punto de vista de la adaptación del quemador tipo Bunsen, un quemador atmosférico a gas natural, es viable, es posible. El motivo por el cual muchas veces el fabricante dice no se admite su transformación, fundamentalmente apunta a la parte de la seguridad. ¿Por qué? Porque los pilotos analizadores de ambiente son microcalibrados en una relación estequiométrica muy estrecha en la relación gas-aire. Entonces, cuando uno realiza la transformación, generalmente desvirtúa esa relación proporcional gas-aire, entonces el piloto analizador deja de tener esa funcionalidad. Motivo por el cual el único que permite, el único que puede realizar la transformación es el service oficial, que lo que hace el service oficial en ese caso es directamente el reemplazo del piloto analizador de ambiente. No sé si te refieres a ese caso en particular. En los demás casos, lo que se denomina índice de Gubb, que es una relación entre el poder calorífico y la potencia del artefacto, generalmente sí admiten la transformación. No sé si ha quedado claro la respuesta. Sí, sí, era también porque estamos con el tema del trabajo práctico y estamos buscando calefones y bueno, y había algunas páginas o catálogos que decía solo gas natural Exactamente. o esas cosas. Esos artefactos donde tiene específicamente designado para el tipo determinado de gas, obviamente no admiten la transformación. ¿Mm? En todos los demás casos es posible. Bueno, gracias, profe. Bueno, entonces, no sé si hay alguna otra duda, alguna pregunta. Bueno, entonces comenzamos con la clase de hoy. Hoy empezamos con tema nuevo. Prácticamente entramos en la última etapa de la materia, donde vemos, no porque lo vemos al último, no es la más importante, sino que yo diría que todo lo contrario, es tal vez el más importante de los temas en lo que respecta a instalación sanitaria, que es lo que son los desagües. Los desagües se clasifican en primarios, secundarios y pluviales. Y junto con ellos vamos a ver las ventilaciones. Bueno, se denominan desagües primarios, aquellos que nosotros designamos en los planos con color rojo, color vermellón. Son todos aquellos que trasladan o evacúan las aguas denominadas negras o aguas contaminadas, entendiendo por estas aquellas que poseen cierto grado de contaminación originados por desechos industriales, humanos o tóxicos. Y acá quiero hacer una diferencia.
A la cloaca no se le tira cualquier cosa. Es decir, cuando yo hablo de desechos industriales, lleva un tratamiento específico. Normalmente a la cloaca entra sin tratar los desagües provenientes de desagües domiciliarios, o sea, pileta de cocina, pileta de lavar y baño. Los demás desagües, llámense industriales, gastronómicos o de otro tipo, ¿cuáles pueden ser? Bueno, puede ser el desagüe de una estación de servicio. El desagüe de una estación de servicio, si bien va a ingresar a la cloaca porque esa estación de servicio tiene baños, tiene a lo mejor una cocina, un comedor, también tiene efluentes destinados, o provenientes, mejor dicho, de un lavadero de vehículos, donde puede llevar en su carga de evacuación algunos contenidos de hidrocarburos, como naftas, aceites, alcoholes, ácidos, etc. Esos casos tienen tratamientos especiales en definitiva, son separadores de naftas o separadores de aceite, perdón, antes de ingresar a la cloaca. Lo mismo si tenemos locales gastronómicos. Local gastronómico me podrán decir, bueno, pero ¿qué grado de contaminación tiene en relación a una cocina doméstica? En rigor de verdad, no hay mucha diferencia, pero sí puede tener una carga de grasas más importante que un doméstico. En esos casos se realiza lo que se denomina o llama trampa o interceptor enfriador de grasas. La grasa, cuando se coagula, forma unos coágulos, como bien lo dice el término, que terminan obstruyendo la cañería. Perdón, mi abogado. Entonces, se deben colocar unos tipos de interceptor. ¿Cuáles son los artefactos del sistema primario? Bueno, en primer lugar, el inodoro, que es un artefacto del cual vamos a detenernos un poquito porque realmente es un artefacto que ha revolucionado las instalaciones, inclusive hasta la vida en las ciudades. Esto surgió prácticamente su necesidad imperiosa a partir de la revolución industrial. Los desechos humanos no eran separados convenientemente y la proliferación de enfermedades y contagios y la falta de aislación de las aguas servidas y de los medios de contaminación eran verdaderamente un desastre. Por lo cual, el invento del inodoro ha revolucionado las instalaciones y ha permitido las conglomeraciones urbanas. De no haber existido este aparato, que parece tan común, tan de nuestros días, tan poco significativo, es realmente muy trascendente. Ya vamos a hablar un poquito de esto. Los mingitorios, que algunos pueden llegar a considerarlos del sistema secundario, son del sistema primario. ¿Por qué? Porque descargan aguas muy contaminadas. Vertederos y lavachatas, esto está un poquito en desuso, porque hoy en día los sistemas hospitalarios, los sistemas sanitarios que tienen para realmente atender a los enfermos imposibilitados de se desplacen al baño, han sido reemplazados por algunos métodos diferentes a las chatas o algunos dispositivos que se utilizaban
antiguamente, que hoy han sido reemplazados. De todos modos, las chatas, un dispositivo bastante incómodo, bastante poco higiénico, todavía se sigue usando, y para el lavado y desinfección de esos dispositivos se utilizan unos artefactos que sirven para lavar y desinfectar por medio de vapor o de agua caliente esos elementos. Esos elementos son considerados artefactos del sistema primario, los que sirven para lavar, para higienizar, para desinfectar estos elementos. Y después tenemos otros que son propios de la instalación, que son las bocas de acceso, las piletas de piso, que pueden ser abiertas o cerradas, las cámaras de inspección, esto vamos a detenernos también un poquito, las cámaras de acceso, tanques de bombeo de efluentes, que son aquellos destinados a bombear efluentes cuando estos desaguan debajo del nivel de la colectora, las cámaras sépticas, que son elementos de tratamiento primario, y los pozos absorbentes. Bueno, y los artefactos del sistema secundario son aquellos que en los planos nosotros lo indicamos con un color marrón claro, un color tostado, que nosotros los denominamos como, o el reglamento de obras sanitarias lo denomina con color siena o color sepia, se lo denominan como tal los elementos que componen el sistema de desagüe que trasladan las llamadas aguas blancas o grises, aguas jabonosas o aguas de limpieza. Son todos provenientes de un lavado, de una higienización. Por ejemplo, la pileta lavamanos del baño, el lavatorio del baño, el bidet, la ducha, la bañera, la tina, que le llaman a algunos en los países centroamericanos, a la bañera nuestra le llaman la tina. La pileta de cocina, este es un tema un poco discutido, pero la pileta de cocina es un artefacto del sistema secundario. Lo que pasa es que, claro, inmediatamente conectado a la pileta de la cocina tenemos un sifón, y el sifón, ese es el elemento que divide las aguas, o divide los sistemas, mejor dicho, del sistema primario al sistema secundario. A partir de la corona del sifón, el sistema primario, y anterior, o sea, aguas arriba, se lo denomina artefacto secundario. Entonces, la pileta de la cocina, la pileta de lavar, el artefacto propiamente en sí, ese cuenco, esa cavidad que sirve para lavar los platos, para lavar la ropa, etc., es un artefacto del sistema secundario. Inmediatamente tiene un dispositivo que es el sifón, de distintas maneras, de distintas formas, que a partir del cual se denomina artefacto del sistema secundario. No están comprendidas en esta las aguas de lluvia. Si bien en determinados lugares, en determinados países, en determinadas ciudades, se permite evacuar aguas de lluvia al sistema cloacal. En nuestra Córdoba y en general en nuestro país no está permitido. ¿Por qué no está permitido? Bueno, en primer lugar porque el sistema cloacal de Córdoba, fundamentalmente en lo que respecta a redes, está totalmente colapsado. ¿Qué significa? Que está superada en su capacidad de evacuar efluentes. Por lo tanto, si a ese efluente, que es el cloacal, le sumamos uno adicional, que es el pluvial, que generalmente tenemos algunas precipitaciones, no digo extraordinarias, pero sí muy importantes en los veranos de acá de Córdoba, y bueno, ¿qué terminan haciendo? Bueno, desbordando todo el sistema. Por lo tanto, aquí en nuestra Córdoba y en general en nuestro país, los sistemas de desagüe pluvial hacia la cloaca están totalmente prohibidos. Y cuando tenemos algunos desagües especiales, como por ejemplo
el desagote de algún reservorio de agua importante, como puede ser una pileta, una piscina. Y bueno, hay que desaguarlo mediante un caño de bajo diámetro para que el caudal no supere el caudal máximo permitido y termine desbordando la capacidad de la colectora. ¿Cuáles son los artefactos del sistema secundario? Bueno, como lo decíamos, las piletas, en general, piletas lavamanos, máquinas de lavar, lavarropas, lavacopas, bidet, bañera, receptáculo para ducha, máquinas de café, ese es un tema. Máquina de café generalmente arrastra muchos residuos sólidos, el café. Y eso, bueno, no es conveniente que sea conducido a una pileta de patio. Ya vamos a hablar de las particularidades que debería tener cada sifón según de dónde proviene. Los bebederos, el desagüe de un bebedero es un desagüe del sistema secundario. Se debe indicar material y diámetro. Bueno, acá en el sistema secundario, dada la calidad del agua, es suficiente con una pendiente mínima y a veces hasta en determinadas circunstancias y longitudes muy, muy cortas, muy reducidas, podría llegar hasta prescindirse de la pendiente. No así desagüarlo en contrapendiente. Eso no está permitido. Pero debido a la carga hidráulica que yo tengo en un lavatorio, el tramo horizontal, si estoy muy jugado con las condiciones de pendiente y tapada, podría llegarlo hasta la pileta de patio sin pendiente. Tiene que hacer alguna pregunta en relación a lo que venimos hablando, me lo dice. Bueno, nosotros vamos a diferenciar dos casos, el sistema estático y el sistema dinámico. El sistema estático se trata de los líquidos que son tratados dentro del predio y absorbidos dentro o fuera del predio. Nosotros cuando tenemos red colectora cloacal hablamos de sistema dinámico. En los casos de las instalaciones rurales, fuera de los centros urbanos, donde no tengo redes colectoras cloacales, y bueno, generalmente tenemos sistema estático. ¿De qué se trata? Bueno, tenemos que realizar el tratamiento del efluente mediante distintos métodos que ya vamos a ver. Normalmente se utiliza en su mayor preponderancia las cámaras sépticas. Puede ser de los tanques IMO, pueden ser otro tipo de interceptores. Pero eso como tratamiento primario. Como tratamiento secundario, pueden ser pozos absorbentes, zanjas de infiltración o de absorción. O bien, se hace el tratamiento primario dentro del predio y según las características y posibilidades de tratamiento del efluente, puede que se lo evacúe o a un curso natural de agua, siempre y cuando tenga un tratamiento adecuado para obtener una demanda bioquímica de oxígeno lo suficientemente baja, o aguas no contaminantes. En esos casos puede llevarse a un curso natural de agua. En esos casos permanentemente tiene que estar controlado. O si no, se manda a un reservorio en donde periódicamente se lo evacúa mediante camiones cisternas. Bueno, eso es básicamente el sistema general de cómo son los desagües. Vamos a ver cada uno de ellos en particular. El inodoro. Antiguamente, la imagen de la derecha, esta es una imagen de los baños romanos, en donde existían los lugares en donde se realizaban sus necesidades, pero sin tener ningún tipo de interceptor. O sea, esto estaba conectado a un foso, sin ninguna trampa hidráulica. O
o sea, con una comunicación directa con el ambiente en cuanto a olores, en cuanto a gases, en cuanto a microorganismos, en cuanto a todo tipo de contaminación, estaba permanente en contacto con el ambiente en donde se ubicaban estos artefactos. Pero ¿qué pasó? Con el desarrollo de las conglomeraciones urbanas, estos sistemas sanitarios empezaron a tener una importante contaminación, y fundamentalmente cuando se dio la denominada revolución industrial, allí empezamos a tener grandísimos problemas. La peste bubónica, la peste negra, la fiebre amarilla, la disentería y un montón de enfermedades de origen hídrico que movilizó a crear alguna forma de aislar los efluentes del ambiente. Y así surge este artefacto que hoy lo usamos en todos los domicilios, en todas las ciudades, o casi todas, porque todavía quedan unas cuantas poblaciones en donde tienen deficiencias sanitarias muy importantes. Y con la ubicación de este artefacto, que se denomina sifón, logramos tener una comunicación siempre dispuesta a evacuar los efluentes, pero siempre a la vez, siempre cerrada al retorno de los gases al ambiente. De esta manera se logró una importante evolución y toda la contaminación que nosotros tenemos en los efluentes queda con esta barrera hidráulica que impide el retorno al ambiente. Bueno, todo este trabajo que hoy lo desarrollamos con sumo cuidado para evitar la contaminación, en los desbordes de las redes cloacales tenemos una proliferación de contaminación muy importante. Ustedes podrán ver en algunas arterias, algunas calles de nuestra ciudad, cuando desborda una boca de registro, una cámara de limpieza, realmente la contaminación es realmente tremenda. Entonces, y sobre todo en estos momentos de pandemia, este tipo de problemas hay que tratar de contenerlo. Acá en la ciudad de Córdoba es bastante difícil porque realmente el sistema cloacal en gran parte está colapsado. Entonces, más allá de cualquier otra forma que puede llegar a tener el artefacto y también de los materiales en que normalmente se utiliza losa sanitaria o porcelana o losa, antiguamente se lo utilizaba con artefactos de fundición revestidos en losa vitrificada. Hoy generalmente es porcelana, y con distintas formas y modelos y dimensiones y características ornamentales que lo han hecho un artefacto desde el punto de vista sanitario totalmente imprescindible. Entonces, se han ido creando y desarrollando distintos modelos, logrando de esa manera distintas medidas que las debemos tomar muy en cuenta a los efectos de poder realizar una instalación adecuada a nuestras necesidades. Es imprescindible el conocimiento del tipo de artefacto que se va a instalar a los efectos de que cuando se realiza la instalación el artefacto no se encuentra en la obra. Entonces nosotros debemos determinar perfectamente y con precisión casi milimétrica la ubicación de la descarga. Normalmente los inodoros tienen
una descarga de 100 milímetros, de 4 pulgadas. Y están posicionados a una distancia en el orden de 20, 25 a 30 centímetros de la pared, dependiendo fundamentalmente del artefacto. Por eso es importante que conozcan el artefacto que vayan a instalar. Otro de los elementos que determina la posición de la descarga del inodoro es su sistema de limpieza, es decir, el inodoro se va a limpiar ¿de qué manera? Se va a limpiar con un depósito exterior sobre el artefacto, con un depósito de embutir colocado dentro de la pared, con un depósito exterior colocado en altura, con una válvula de limpieza, etc. En cada uno de esos casos también debemos conocer cómo lo debemos instalar para que el artefacto no me quede demasiado separado de la pared, ni tampoco tan próximo de esta, de manera que no se pueda instalar. Acá tenemos un modelo, en este caso acá hay dos modelos de inodoros, de los denominados de pedestal, donde le dan las medidas generales de este artefacto. O sea, una altura de 38 centímetros, un ancho de 37 y un largo de 39 centímetros. Este es un inodoro bastante corto. Hay inodoros de 47, como en este caso, de 50, y hasta más de 60 centímetros. Por lo tanto, es imprescindible conocer estas dimensiones a los efectos de que cuando se lo instale en el baño no haya inconvenientes en abrir o cerrar la puerta, o que una persona que por su tamaño, por sus condiciones de peso o sus condiciones físicas no tenga dificultades para ingresar. De manera que, sobre todo que los baños normalmente se dimensionan con el tamaño menor que se puede concebir, hay que tener muy presente las dimensiones de estos artefactos. Y les vuelvo a repetir, cuando yo estoy haciendo la instalación, el artefacto no está en la obra, o generalmente no está en la obra. Y también suele suceder que yo prevea un determinado artefacto que después en el final de obra no se instale, o se instale otro artefacto. Entonces, se debe dejar perfectamente establecido qué modelo de artefacto yo estoy replanteando para que después, cuando la obra se termine, unos meses después y a veces algunos años después, no tengan inconveniente de instalación. Uno de los artefactos que muchas veces la gente no les gusta o no lo quieran instalar es el inodoro denominado la turca. Inodoro la turca tiene sus ventajas y sus desventajas. Generalmente este inodoro no lo voy a instalar en un domicilio, en una casa de familia, porque ¿cuál es el objetivo de este inodoro? El objetivo de este inodoro es fundamentalmente evitar el vandalismo y el mal uso del artefacto. Debido a que es un artefacto con particularidades de uso muy puntuales, que en un baño público mucha gente, por razones de higiene, por razones de cuidados, sobre todo en épocas como esta, donde estamos atravesando una situación de aislación para evitar contagios, tratamos de no lograr contacto físico con el artefacto. Entonces, el inodoro La Turca provee esa solución, evitar el contacto físico con el artefacto. De esa manera, bueno, cumple un objetivo particular. A su vez también tiene algunas dificultades. Entre ellas, la principal dificultad es la probabilidad de obstrucción. Estos artefactos, ustedes compran el artefacto
que sería la palangana que se ve aquí, tiene un agujero a donde va a concurrir las aguas, pero es una concurrencia sin sifón. Normalmente el sifón hay que hacerlo en obra. Y el sifón se construye en obra con accesorios, es decir, con curvas. Es conveniente la construcción de ese artefacto, de ese sifón, con curvas y no con codos, a los efectos de evitar las obstrucciones y lograr en ese armado de ese sifón puntos de acceso a los efectos de lograr poder acceder para desobstruir. Esto es muy común en baños públicos, en lugares donde, por ejemplo, en una cárcel, en donde se evita el vandalismo y se evita justamente que la persona que utiliza este artefacto no lo destruya para utilizar estos elementos como elementos de defensa o de ataque, digamos, porque obviamente la loza vitrificada o la porcelana vitrificada es un elemento punzante y muy afilado. Entonces, la rotura de este artefacto se puede utilizar en tal sentido. Estas son muchas cuestiones que hay que tenerlas en cuenta según el uso que se le va a dar al artefacto. Y otro de los artefactos que es muy común para dividir las aguas del sistema primario y del secundario es la pileta de patio. Muy nuestra la pileta de patio, es decir, muy nuestra desde el punto de vista de que en otras partes del mundo este sistema o este accesorio no se utiliza, se utilizan otros medios. Ya les voy a explicar qué. O sea, normalmente cada uno de los artefactos, por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, es muy común que el lavatorio, el bidet, la misma ducha tenga su propio sifón. Nosotros normalmente utilizamos un único sifón, que es la pileta de patio, en donde convergen las aguas del lavatorio, del bidet, de la ducha, del mismo piso, y la colectamos en este artefacto y evacuamos todo a través de este mismo sifón. Esta pileta de patio puede ser abierta o cerrada según esta rejilla que se instala en la parte superior esté con una tapa con rejilla o con una tapa ciega, en ese caso será pileta de patio tapada. Y otra de las cuestiones que caracteriza mucho esta rejilla es la altura. Este es un tema que me va a definir en gran parte las instalaciones y hasta la estructura del edificio. Porque esta cámara, esta pileta de patio, en definitiva, entre este nivel donde está instalada la rejilla y la parte baja, va a definir el tamaño que yo tengo que realizar todo el contrapiso o relleno del piso del baño. Normalmente este valor estamos hablando de 20 centímetros. Entonces, si yo tengo 20 centímetros de relleno en el piso, más la altura de la cerámica, más la altura de la losa y demás, se hace un valor importante que me obliga a modificar las alturas generales del edificio, porque esta altura de relleno no la tengo en otro lugar más que en el baño. Entonces, estas alturas van a definir mucho las condiciones de la instalación. Hay desarrollos fabricantes de artefactos que han logrado reducir la altura de esta pileta de patio. En este caso, yo les hago una recomendación y una advertencia. La pileta de patio, como el inodoro, este sifón, debe tener una cierta altura
de este sifón para lograr una carga hidráulica, de manera de que me mantenga separados los gases de la instalación con el ambiente. ¿De cuánto es esta carga hidráulica del sifón? Para que realmente funcione, tenemos que estar hablando de un mínimo de 4 o 5 centímetros. 7 sería lo ideal. Entonces, eso me condiciona fundamentalmente la altura de la pileta de patio. Fíjense bien esta circunstancia. El ingeniero Labrín tiene la costumbre de preguntar e insistir mucho sobre esto. ¿Cuál es el nivel de esta pileta de patio? El nivel de la pileta de patio, este espejo de agua, va a ser el nivel del caño de salida, este. O sea, estos son los caños de entrada. Generalmente son caños, digo generalmente porque pueden cambiar. Los caños de entrada son de 40 milímetros, es decir, 1,5 pulgadas. Y el caño de salida se da de mayor diámetro por varios motivos. Primero, para evitar obstrucciones y segundo, para conducir un caudal ligeramente mayor que el de entrada. Le va a dar la altura del espejo de agua o de la altura del sifón, justamente esta salida. Y si yo acá no tengo una carga hidráulica importante, realmente una ligera sobrepresión que yo tenga en la instalación va a hacer que burbujee o literalmente salgan los gases contenidos en el sistema al ambiente. De hecho, de que por allí, si ustedes dejan un departamento, una casa, varios días sin funcionar, el agua de esta pileta de patio termina evaporándose y con ello secándose el cierre hidráulico. Y de esa manera, cuando ustedes ingresan al baño, hay una cantidad de gases del sistema que es realmente nauseabundo, inaguantable, ingresar hasta tanto no se constituya nuevamente el sifón. De manera que esta altura de agua, que yo allí se la he dibujado, no sé si alcanzan a apreciar, le voy a pedir por favor que mediante voz me lo digan, ese nivel de agua es el nivel inferior del caño del desagüe. Y evidentemente los caños de entrada, estos caños, estos que están aquí, tienen que estar ligeramente por encima. ¿Qué es ligeramente por encima? Y 2 o 3 centímetros por encima. Porque si no el sistema no funciona. La reducción de la altura de la pileta de patio me obliga a sacrificar la carga hidráulica del sifón. Y si la carga hidráulica del sifón no es la adecuada, el sifón termina no funcionando. Normalmente una pileta de patio, para que realmente cumpla estas condiciones, tiene que estar en el orden de los 20 centímetros de altura. Otra de las cuestiones, este codo que constituye la forma de materializar el sifón hidráulico, muchos de los fabricantes lo hacen desmontable. ¿Por qué lo hacen desmontable? Bueno, por varios motivos, y uno de ellos es facilitar la fabricación. Y el otro motivo es porque yo al desmontarlo al codo en realidad no es exactamente un codo, es un codo, pero no tiene las particularidades del codo de una instalación. Al desmontarlo, yo puedo limpiar o desobstruir una posible obstrucción que tenga en este caso. Pero algunos desaprensivos, ese codo, después que realizan la limpieza, no vuelven a colocarlo. Y si no vuelven a colocarlo, bueno, obviamente no queda constituido el sifón. Y si no queda constituido el sifón, por acá fluye todos los gases del sistema. Entonces, allí vamos a estar en un problema. Hay muchos otros fabricantes que en lugar de tener un codo desmontable, acá
en este punto. Le voy a pedir, por favor, que me digan si están viendo el puntero láser y si lo pueden apreciar lo que estoy señalando. Sí, profe, se puede ver. Bien. Que estaba, bueno, muchos tienen un tapón acá. Bueno, de la misma manera el tapón lo sacan, pasan un cable para limpiar y después no lo vuelven a poner. Bueno, eso es un verdadero error. Así que ese tipo de cosas hay que tenerlos muy presentes. Profe, ¿el codo ese se compra como repuesto o viene todo el conjunto? No, viene en el conjunto. No, yo no lo he visto como repuesto. Realmente una pregunta que me va a obligar a que haga las averiguaciones, pero puede venir como repuesto. Yo la verdad que no lo he visto. Normalmente cuando uno compra una pileta de patio no hace falta comprar los separadores, ya viene eso. Pero no sé, habría que preguntarle a la gente de Saladillo si eso lo venden como repuesto. Claro, lo pregunto porque en el caso de que, no sé, vienen al hogar a hacer una reparación y se olvidan de ponerlo, y después si no lo tenés, tenés que Sí, cambiar el conjunto. sí, que cambiar el conjunto no es nada fácil porque eso Por eso está mismo. embutido en el contrapiso. Eso hay que romper el piso y romper el contrapiso. De manera que más bien que eso lo saquen y lo vuelvan a poner. Y fundamentalmente lo que puede ocurrir muchas veces es que lo rompan por falta de conocimiento sobre la forma de desmontarlo. Lamentablemente con la falta de presencialidad, la falta de las clases presenciales, nosotros no tenemos la forma de mostrarles normalmente todos los años lo hacemos. Llevamos a los fabricantes con los accesorios, les mostramos en clase cómo son los accesorios, se los damos en la mano para que lo vean, lo analicen, monten y desmonten el sifón. Bueno, lamentablemente este año no lo podemos hacer, pero es muy importante esto. Y otra de las cosas que define el sistema, a ver si en la próxima, no, que define el sistema, esta pileta de patio se puede instalar como se los planteaba recién, es decir, esta rejilla va a estar a nivel de piso, en rigor de verdad, ligeramente por debajo del nivel. Ese es uno de los temas que yo con más de 40 años en las obras estoy cansado de renegar que siempre me hacen lo mismo. Esta pileta de patio, para que desagüe, o mejor dicho, esta rejilla, por razones obvias, para que desagüe, tiene que estar más bajo que el nivel de piso. Bueno, si yo no estoy controlándolo como un guardia armado, normalmente lo ponen por encima del nivel de piso. Y obviamente el nivel de piso del baño tiene que estar en pendiente hacia esta rejilla, porque si no, me sale el agua por el pasillo, se me va al dormitorio, se me va a cualquier parte, menos meterse en la pileta de patio. Esto que parece tan obvio, tan trivial, la mayoría de las veces lo hacen mal. Lo digo con conocimiento de causa. Esta pileta de patio puede ubicarse justamente sobre la losa y realizar el relleno de todo este espacio. Y el otro tema es ubicarlo colgado desde el nivel de piso hacia abajo, o sea, suspendido de la losa. Es decir, esta pileta de patio, digamos, lo estaría viendo el usuario del baño del piso de abajo. Ahora bien, esto hay que tener mucho cuidado en relación a las alturas de las losas. Por eso les decía también, esto me define mucho la estructura. Porque si yo tengo una losa de 10, 12, 15 centímetros, bueno, no hay ningún problema. Pongo la pileta de patio suspendida por la losa de abajo. Y después abajo le hago un silo raso tapando todas las cañerías. Ese es un sistema que ya lo vamos a ver en una imagen que tengo más adelante. Ahora bien, si ustedes me dicen, no, yo por razones, qué sé yo, estructurales o por razones de las que fuese,
No, yo voy a hacer una losa de 40 centímetros de altura porque la voy a hacer casetonada, la voy a hacer con molones o bloques de telgopor, o en definitiva, una losa alta. Esa losa alta, si yo tengo que colocarla, esta pileta de patio, debajo del nivel de esa losa, tengan presente que si yo quiero realizar una limpieza, desde este punto hasta abajo, debo tener como la altura de la losa más 20, más 15 centímetros como mínimo. ¿Qué necesito para poder acceder? Realmente un brazo hidráulico o un robot para poder realizar esa limpieza. Entonces hay que tener en cuenta también esos diseños. Otra de las cuestiones, y ya con esto termino, en realidad hay muchísimo para hablar sobre la pileta de patio. La pileta de patio tienen que desaguar aguas limpias. Hay muchos instaladores, lo critico con una crítica constructiva, no con el solo hecho de criticar, que desaguan a este artefacto, a esta pileta de patio, artefactos con altos contenidos de sólidos. Por ejemplo, lo que les decía recién cuando hacía la descripción, una máquina de café express en un bar. Ahí tiran café, servilletas, cucharitas, tapitas de gaseosa y un montón de cosas que en definitiva, ¿dónde terminan? Acá, en esta cámara. Y obviamente todos esos sólidos no salen por el caño, quedan precipitados acá. Esto es una mugre que después es tremendamente difícil limpiarla. Y no vayamos tan lejos, una máquina de café express. Hay muchos, yo no los recomiendo y por eso los recalco, que desaguan la pileta de la cocina o la pileta de lavar, pero vamos a la pileta de cocina, a este artefacto. Eso es para mí un error. La pileta de la cocina lleva consigo una enorme cantidad de sólidos, restos de comida, café, hierba, té y los mismos abrasivos que se utilizan para el lavado de vajilla. Esos no salen por el caño, quedan precipitados en el fondo de la pileta esta. ¿Y qué se utiliza en esos casos? Se utilizan estos otros sifones. Aquí tenemos una pileta lavamanos o una pileta de lavar, en donde si yo tengo un precipitado de sólidos, el mismo flujo arrastra el sólido y lo termina evacuando. Por ejemplo, es una pileta de lavar, conocido también en algunos países como fregadero. Si a mí se me cuela una hilacha de una ropa, el coágulo del jabón, o cualquier otro elemento obstructivo, ¿qué pasa aquí en el sifón Sí, se termina obstruyendo, pero si yo tengo una adecuada evacuación de fluido, voy a terminar provocando una autolimpieza en el sifón. A su vez, estos sifones, estos sifones tienen un elemento de limpieza. En este caso tiene un tapón, pero hay otros sifones que tienen una rosca, una tuerca de dimensiones importantes, generalmente la misma dimensión del sifón, que sirve para poder desarmar, o sea, se coloca aquí en la parte inferior un balde, un recipiente, en donde yo aflojo la tuerca para desarmar y precipitan todos los sólidos decantados en este sifón y es de muy fácil limpieza. Profe, no sé si sí, le escucho. Pero el lavarropa sería un sistema secundario. El lavarropa es un artefacto del sistema secundario, pero desagua inmediatamente en un sifón. Y la recomendación, ya le voy a mostrar, a ver si lo tengo acá, exactamente esto es. Estos sifones se utilizan para lavar ropas. Y estos sifones que se ven acá
a la derecha se utilizan para las bachas de la pileta de doble bacha. Este sifón que muestro aquí a la esquina y atendiendo a su consulta, perdón, a la esquina no, a la izquierda quise decir, ven que tienen una conexión de tipo Raccord, es para enchufar la manguera de desagote del lavarropas. Y esta placa queda a nivel del plomo del cerámico, y esto que tienen aquí atrás es el sifón propiamente dicho. Esto se puede desarmar y acceder al sifón que tiene una descarga que va directamente al sistema primario. Es decir, respondiendo a la pregunta, el sistema es secundario hasta acá. Es decir, el lavarropas o el lavavajillas o el artefacto que tiene un desagote automático llega hasta acá, hasta el sifón, hasta la corona del sifón. Fíjense en la imagen anterior. Yo acá le estoy dibujando el fregadero o la pileta de lavar, como les guste más. Fíjense que el fregadero es color sepia o siena o marroncito, si les gusta más. Esto es sistema secundario. Luego tengo constituido el sifón con el cierre hidráulico, las dos ramas son iguales porque esto es una propiedad de los vasos comunicantes, y a partir de la corona del sifón, allí empieza el sistema primario. Entonces, normalmente una pileta de cocina, una pileta de lavar, tiene este elemento que estoy señalando acá, que es lo que ustedes ven como una rejillita en el fondo de la bacha, en el fondo de la pileta. Eso se denomina sopapa. Esa sopapa puede ser desde un diámetro de 1,25 pulgadas, pulgada y media, 2 pulgadas, en el caso de los piletas de lavar, pileta lavadero. Entonces, es conveniente que este sifón tenga un diámetro mayor. ¿Dónde se da la transición? Acá, inmediatamente después de la sopapa. De manera que yo al aumentar el diámetro tengo menores probabilidades de obstrucción. Y fíjense, por ejemplo, lo que les mostraba recién. Si la pileta de lavar o la pileta de cocina es doble bacha, yo puedo poner un sifón común a ambas bachas, o puedo poner un sifón para cada bacha y unirlos después en este otro. ¿Hasta dónde llega el sistema secundario? Hasta acá, hasta el sifón. O hasta acá, en este otro caso. De aquí para allá, de acá para allá, el sistema primario. ¿Estamos? Profe, Acá. Sí, escucho. tengo una duda sobre tengo una duda sobre la pileta de patio. Bien. ¿Qué duda tienes? Bien. La elección de la cantidad de entradas de la pileta de patio. Bien. Eso, es en función de, en función elegimos, porque, por ejemplo, al entrar la cañería en 45, por ejemplo, a veces nos queda más cómodo utilizar una con entradas y no una de 4. Se cortó, no escuché. ¿Cómo? En definitiva, la elección de la pileta, o sea, la cantidad de entradas que tenga, ¿cómo lo elegimos? Y bueno, eso lo ideal es dibujar, a ver, no lo tengo acá, más adelante lo podemos ver. Eso normalmente se realiza el dibujo en el plano y digo, bueno, ¿cuántas entradas voy a tener? Pileta de lavar, bañera o ducha, bidet, etcétera. Yo digo, bueno, tengo 1, 2, 3 entradas. Entonces me voy al catálogo del vendedor, del fabricante. ¿Quién va a ser mi proveedor? Y bueno, va a ser Aquaduct, o va a ser Duratop, o va a ser tal o cual. Entonces, ese fabricante tiene una pileta de patio, como en este caso con 5 entradas, puede tener 4 entradas, puede tener 3 entradas. En la mayoría de los casos son entradas de 40 milímetros, o sea, pulgada y media, y pueden estar distribuidas, como en este caso, cada 45 grados, o cada 30, o directamente cada 90 grados.
Esto ustedes lo tienen que diseñar en el plano. Y a veces la posición relativa de la pileta de patio en relación a los artefactos no les va a coincidir para que le dé justo el ángulo de acometida. Y bueno, y en esos casos, ¿qué tienen que hacer? Y bueno, jugar con accesorios. Porque a veces las dimensiones o la geometría del baño no les permite ubicarlo con exactitud. Y bueno, tienen que jugar con accesorios en esos casos. No sé si queda contestada o aclarada la duda. Sí, y en función de costo, ¿qué nos conviene más? ¿Poner una pileta de patio que nos dé el ángulo o jugar con los accesorios, que es menos No, costoso? ahí no se trata de una cuestión de costos, se trata de una cuestión de funcionalidad, que una cosa va apareada con la otra, ¿no? Pero obviamente cuanto menor cantidad de accesorios tenga, voy a tener dos ventajas. Primero, menor mano de obra y materiales, y por otra parte, mejor funcionamiento. ¿Mm? De manera que eso es determinante. ¿Qué quiero decir en conclusión? Que es conveniente poner una pileta de patio que haga coincidir el ángulo y la posición de la pileta de patio en relación al artefacto, de manera que el desagüe sea lo más directo posible. ¿Mm? Obviamente, si vos le colocas accesorios codo contra codo y para que pueda entrar, y bueno, sí, no solamente que va a redundar en un mayor costo de materiales y mano de obra, sino que también va a tener mayor dificultad de flujo, va a encontrar con mayor número de singularidades. ¿Se entiende o no? Sí, profe, buenísimo. Bueno, listo. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo? Una consulta, las entradas Sí. que usan, vienen las tapas para taparlas, digamos. No entendí la pregunta. Repita, por favor. Las entradas que no se utilizan de la pileta. Ah, bien. Sí, vienen todas tapadas. Ustedes destapan las que necesitan. Está bien, muy buena la pregunta. Hola. Pero, profe, eso no tendría poco sentido en función de que si se trata que la altura sea lo suficientemente para tener una buena carga hidráulica, no tendrían que tener agua o efluentes o lo que sea las entradas, ¿no es cierto? No estoy entendiendo la pregunta. A ver, repita. Hola. No, es que sí, ¿qué sentido tendría que todo eso esté tapado si en realidad se tiene que tratar de que no llegue agua, ni era lo que sea, a la pileta de patio? No debieran llegar sólidos a la pileta de patio. No sé exactamente cuál es el objetivo de la pregunta. Si acá conduce agua del lavatorio, del bidé, de la ducha, y normalmente, ¿qué puede tener en concepto de sólido? Y algún coágulo de jabón y alguna basurita, alguna hojita que esté dando vuelta, pero no hay grandes concentraciones de sólidos. Distinto es una pileta de cocina. No sé si es esa la pregunta o la inquietud, no alcanzo a entender. A ver si me repite. Oh, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha bien. Bien, bueno. Bueno, no sé si ha quedado aclarado, si no seguimos. A ver, yo voy a pasar algunas filminas para mostrar una cuestión. Esto.
La posibilidad de la ubicación de la pileta de patio puede ser alojada en el contrapiso, como en la imagen de la derecha, o suspendida de la losa en el piso, ubicada en el piso de abajo. Las diferencias son muy notables. En el caso de la imagen de la izquierda, la composición estructural, la facilidad de la construcción de las losas, se facilita muy mucho, y disminuye peso al edificio, a diferencia del que tenemos aquí a la derecha, con losa baja, digamos, o losa en bandeja, como le dicen en algunos casos. Pero ¿qué pasa? Cuando esta losa tiene una altura, digamos, en el orden de los 10, 12, 15 centímetros, esto es realizable sin ningún inconveniente. Pero cuando esta losa tiene valores importantes, esta profundidad en la que va a quedar la pileta de patio, y realmente es muy importante, que dificulta mucho la limpieza. Esto no cambia para nada la altura del sifón hidráulico, porque fíjense que la pileta de patio llega hasta acá. Todo esto que se instala hasta aquí arriba, hasta la rejilla, es un prolongador, nada más. El costo de la mano de obra es un poquito más importante esta que esta otra. O sea, la imagen de la izquierda con relación a la imagen de la derecha. Entonces, y esto sirve para mostrarles un criterio columna montante. Aquí se produce la descarga de todo el efluente de todo el edificio, a través de un ramal ventilado. Esto que estoy Profe, señalando, sí. disculpe que interrumpa, pero se le cortó el audio y no escuchamos la explicación. No sé dónde se habrá cortado. Bueno, yo lo que estaba diciendo es la diferencia que hay entre una instalación con pileta de patio suspendida por la losa del baño de abajo, y la que está embutida la pileta de patio que está embutida en el contrapiso. Las diferencias son las que se alcanzan a apreciar. Acá tengo una carga estructural un poco mayor, pero tengo una pileta de patio baja, digamos, donde yo puedo acceder sin ningún inconveniente a la limpieza. En el caso de la izquierda, la pileta de patio va suspendida por el piso de abajo. Aquí la mano de obra de instalación es un poco más costosa, porque tengo que realizar el montaje de las cañerías y todo el sistema de engrampado, soportería y sujeción de la instalación, a los efectos de lograr que esto no se mueva y quede totalmente fijado para evitar los movimientos y con ello las probabilidades de fuga. Pero les decía también que quien define la posición, el trazado y demás condiciones de la instalación es el principal artefacto, que es el inodoro. El inodoro realiza su descarga a través de una conducción de 110, es decir, ninguna instalación puede tener un diámetro menor a 110 porque lo está condicionando el inodoro. Y todas las otras instalaciones se acoplan a esta. Fíjense que acá tanto el lavabo, en este caso el bidet, la pileta de patio y demás, se van a acoplar al ramal que lleva el efluente del inodoro a la columna montante. La columna montante vincula cada uno de los baños a través de lo que denominamos ramal
en este caso ramal simple, ventilado. Ya vamos a hablar de qué es esta ventilación, pero este caño que se ve aquí paralelo al caño montante es lo que conocemos con el nombre de cañería subsidiaria. Cañería subsidiaria de ventilación. Fíjense acá, por ejemplo, hay indicado una línea roja que dice línea de desborde. Esto es decir, que esta conducción de ventilación siempre tiene que estar por encima del artefacto, generalmente el inodoro. Ya vamos a dar algunas explicaciones sobre este tema. Bueno, quería insistir sobre este particular porque realmente tiene mucha importancia. Bueno, hasta acá habíamos llegado. Entonces, esto es para un sifón, para una pileta doble bacha. También tengan presente las alturas, o mejor dicho, las profundidades de las bachas. No siempre la bacha de lavado y la de enjuague o la de escurrimiento, depende como sea la pileta, puede tener simple, doble, triple o cuádruple bacha. No todas los cuencos o todas las bachas tienen la misma profundidad y por lo tanto la misma altura de desagüe. Por lo tanto, estas conexiones no necesariamente están a la misma altura, pueden estar a diferentes alturas. Eso es una cuestión a tener en cuenta también. Bueno, y para terminar esto, que le he dado demasiado tiempo, pero creo que fue necesario, esta cañería que colecta el agua de los cuencos o de las bachas, generalmente es de 50, es decir, 2 pulgadas. El sifón también de 2 pulgadas. Fíjense la facilidad de limpieza que tiene este sifón. Primero que cuenta con un diámetro bastante más importante, de mayor valor que el del desagüe, de la pileta. Eso hace que tenga dificultades de obstrucción. Pero si se produce una obstrucción, ustedes colocan un balde, un recipiente debajo del sifón y esto que ustedes ven allí con algunas muescas es una tuerca que se puede aflojar con la mano, porque está sellado con una junta de goma, y cuando aflojan esta tuerca obviamente va a caer agua sucia y con toda la mugre que acumuló el sifón, que va a ser, qué sé yo, restos de comida y café, té, hierba, etcétera. Pero va a descargar toda la carga obstructiva. Y con ello, directamente se limpia el sifón. Obviamente que si tiran agua sin haberle puesto la tapa, va a drenar por acá en lugar de drenar por la cañería donde tiene que ir. Luego la tapan nuevamente y queda funcionando nuevamente la descarga. Ahora bien, este caño también, en la mayoría de los casos, suele ser de 2 pulgadas. Pero el caño que ustedes dejan aquí, en el extremo, en la pared, digamos, esperando la instalación del sifón. ¿Por qué digo esperando la instalación del sifón? Porque el sifón es lo último que se instala. Eso ustedes lo van a instalar ¿cuándo? Y cuando ya está la obra terminada, van a poner la mesada de la cocina y con ello la bacha y con la bacha el sifón. Pero lo van a instalar ¿en dónde? En un codo que han dejado embutido en la pared. ¿Y ese codo de cuánto es? Bueno, por razones de facilidad para no se produzcan obstrucciones, yo les recomiendo que ese codo sea de 2,5 pulgadas y que se conduzca a una boca de acceso en donde tenga una tapa doble cierre hermético para poder acceder a la limpieza y de allí salgan con 110. ¿Cuál es la ventaja de proceder de esta manera? Si yo paso de 2 pulgadas a 2,5 pulgadas, muy difícilmente vaya a tener una obstrucción por la ampliación de diámetro. Y aún más, si esa conducción llega a una boca de acceso que de allí pasa a 110, olvídense de posibilidades de obstrucción. Y si tienen alguna obstrucción, directamente con 4 tornillitos levantan la tapa doble cierre hermético y acceden a la limpieza sin ningún tipo de inconvenientes. Esas son mis recomendaciones. Es decir, ustedes
cuando desaguan de la pileta de cocina, tienen el sifón, inmediatamente pasan a 2,5 pulgadas, como estoy indicando aquí en la imagen central inferior, y acceden ¿a dónde? A una boca de acceso. Esa boca de acceso, como les digo, generalmente que es un codo con 3 acometidos, con una, donde sale de allí 110 milímetros, o sea, 4 pulgadas. Allí realmente las probabilidades de obstrucción son prácticamente nulas. Ahora bien, ¿cómo se realiza todo esto? Bueno, este caño, ustedes lo pueden hacer, por mi recomendación, 2,5 pulgadas, es lo que yo les recomiendo. Ahora, este caño puede tener cualquier longitud, y este caño, según el reglamento de obras sanitarias de la Nación, que hoy no existe más, pero se sigue aplicando, no puede tener más de 5 metros de longitud y luego pasar a 110. Por eso es que yo acá les recomiendo directamente, salen de la pileta de la cocina, lo más cerca posible. ¿Cerca dónde? Y donde lo pueden instalar. La boca de acceso. Esa boca de acceso se instala o en la banquina del mueble bajo mesada, o debajo de la cocina de cocinar, o debajo del lavarropas, porque esto va a nivel de piso, ¿cierto? Esta tapa va a nivel de piso, y por debajo va el caño que termina descargando a la red troncal. Esa red troncal va a tomar el desagüe también, ¿sí? Leo una Sí. consulta. ¿Cuántas piletas se pueden conectar a una BAT? ¿Cuántas piletas se pueden conectar a dónde? Se corta A una BAT. Repetime, por favor, que no te escuche. No tengo... La pregunta es si puedo conectar. ¿Me escucha, profe? No, se escucha entrecortado, no entendí la pregunta. Profe, creo que se refiere cuántas piletas se pueden conectar a una BAT. Ah, una boca de acceso tapada o boca de acceso cerrada. Bueno, normalmente Sí. la recomendación no más de 3. No está en ninguna parte esa respuesta, pero yo te la doy por razones de caudal. Es decir, ¿por qué? Porque normalmente voy a tomar con cañería de 63. Entonces, no es recomendable conectar más de 3. Normalmente toman 1 o 2. Es decir, 2 piletas a una boca de acceso tapada. Esa pregunta que vos me hiciste no está en el reglamento, no está respondido. Pero por razones constructivas, fundamentalmente, esto se resuelve con un codo con 3 acometidas. Ese codo con 3 acometidas, bueno, aquí no tengo un gráfico para mostrarles, a ver si tengo alguno acá. Profe, ¿las bocas de acceso serían como una forma de registro? Esto es una boca de acceso. Esto que ven acá, ¿la ven en la imagen? Es decir, tiene un caño de salida y caño de entrada. Es muy parecido a la pileta de patio, con la diferencia que esto no tiene sifón. Y tiene acá normalmente una salida de 110 y entradas de mayor diámetro, que pueden ser 63, pueden ser 50. Lamentablemente acá no tengo ninguna de polipropileno tipo aguaducto o Duratop para mostrarles. En todo caso, la próxima clase les traigo alguna. Profe, Pero, sí. disculpe, ¿qué longitud había dicho que no tenían que ser mayor a 5 metros? Esta longitud, es decir, si yo de la boca de acceso al ramal principal lo llevo con 63, o sea, 2,5 pulgadas, el reglamento prescribe que no sea más de 5 metros. Ahora bien, si yo este tramo lo hago con 110, allí no tengo limitaciones. ¿Estamos? Gracias. Bien. Bueno, entonces, aquí estoy conectando la boca de acceso tapada proveniente de la
pileta de cocina y voy a tomar la pileta de patio que desagua el lavatorio, la bañera y el bidet, y otra pileta de patio, lo mejor que está en el toilet o en el lugar donde está un lavatorio. Entonces, esta pregunta también puede tener relación con lo que me preguntaron recién. ¿Cuántas descargas puede recibir la pileta de patio abierta o cerrada? Bueno, la recomendación es no más de 3 o 4. Tampoco se puede, mejor dicho, no es que no se pueda, no se debe decir, bueno, en lugar de ir del lavatorio a la pileta de patio, voy a poner un ramal y voy a conectar el lavatorio con la bañera y conectar y entro con un solo desagüe a la pileta de patio. No, eso no es recomendable. No es que no se pueda hacer, no es recomendable. No es recomendable porque estamos hablando de costos sumamente bajos y con altas posibilidades de obstrucción. Porque acá tengan en cuenta que estos caños son de 40 milímetros. Si bien acá el agua son aguas grises o aguas blancas, estamos desaguando también con caños de muy bajo diámetro. Bueno, la imagen esta de la izquierda tiene como propósito también mostrarles que el que define la instalación es el inodoro. Hay que tratar de que el desagüe del inodoro sea lo más recto, con la menor cantidad de singularidades posibles, a los efectos de evitar cualquier tipo de obstrucción. Si yo tengo que hacer desvío, háganlo con otras derivaciones, pero no con el inodoro. Fíjense que acá conecta que este triangulito es una simplificación de la imagen de un mingitorio. Es un artefacto del sistema primario. Si bien desagua a una pileta de patio, lo hace a los efectos de dotar a esta instalación de un sifón. ¿Por qué? Porque el mingitorio no tiene sifón. Lo ideal sería ponerle un sifón inmediatamente a la salida del mingitorio, un sifón de estas características, esta característica que tiene este fregadero. ¿Por qué es recomendable esto y no esto? ¿Por qué? Porque esta pileta de patio, generalmente, bueno, en este caso le han puesto lo que corresponde, una pileta de patio tapada. Porque si ustedes colocan una pileta de patio abierta, que normalmente lo hacen para poder desaguar a su vez el lavado del piso, tengan en cuenta que del mingitorio conducen desagües, desechos humanos, que cuando se acumulan acá y provocan descomposición y por lo tanto olores. De manera que esto no es para nada recomendable colocar una pileta de patio. En este caso tapada podría en cierto modo salvar la situación. Pero lo ideal es poner un sifón inmediatamente a la salida del mingitorio. Acá tenemos una pileta de patio abierta o tapada, que es el desagüe de otro artefacto que puede ser un lavatorio. Y todo esto se conduce a un artefacto que es la cámara de inspección, de la cual vamos a hablar un ratito. Esta es una simbología que se utiliza para indicar cada uno de estos dispositivos. Bueno, esta es una instalación típica, instalación mínima, diríamos, en donde simplificamos cómo debe ser la instalación. Estamos viéndola aquí en planta, en donde esta línea vertical simboliza la línea municipal. Y esto que muestran acá es la red colectora cloacal que está en vereda o puede estar en calzada. Actualmente, en la mayoría de los casos, las redes colectoras se realizan por vereda. En nuestra Córdoba hay muchas redes colectoras realizadas por calzada. La red colectora por vereda tiene muchas ventajas, evita estar accediendo al pavimento, en fin. Ubicada la conexión, que se debe acceder con una derivación a 45 grados, que se llama ramal de conexión, se ingresa al domicilio en forma perpendicular a la línea municipal,
sea como fuese que esté la línea municipal en relación a las líneas de eje medianero, a la línea de la red colectora, etc. Luego de atravesar la línea municipal, se debe colocar un elemento de limpieza, que en este caso es una cámara de inspección, a una distancia no más de 10 metros de la línea municipal. En esa cámara de limpieza van a confluir los distintos desagües de la vivienda o del local comercial que fuese, o del edificio. Y luego se dirige hacia dónde, y hacia colectar todos los artefactos de la instalación. En este caso vamos a colectar la de un inodoro. Y como elemento imprescindible de toda instalación, debo colocar como mínimo minimorum, un conducto de ventilación. Ya vamos a hablar bastante del tema de las ventilaciones, porque las ventilaciones son muy importantes, así como lo son en las instalaciones de gas, en las instalaciones sanitarias, el adecuado funcionamiento de las instalaciones sanitarias depende mucho, bueno, entre otras cosas, la pendiente del diámetro, depende mucho también las ventilaciones. Una instalación cuyas ventilaciones no funcionen adecuadamente es una instalación que realmente no es una instalación sanitaria. Bueno, esta imagen que ven acá es justamente esto que tenemos acá, es la conexión a la red colectora cloacal. Vamos a ir describiendo paso a paso, parte a parte. Profe, Sí. en el caso, por ejemplo, de las estaciones de servicio donde hay muchos baños, ¿cómo se realiza la conexión? Bueno, si usted tiene que colectar baños, y son muchos los baños, directamente los conecta en una cámara de inspección, realiza la vinculación, a ver si puedo ejemplificarlo acá. Usted realiza, por ejemplo, varios baños, los ubica o los une, digamos, en una cámara de inspección para facilitar la limpieza. Y luego de ese ramal directamente va a la cloaca, a la red colectora cloacal. Ahora bien, si en esa estación de servicio desagua, por ejemplo, un restaurante, bar que está en el lobby de la estación de servicio, desagua, por ejemplo, las canaletas del lavadero, porque tienen lavadero de auto, y el lavadero de auto, bueno, lleva cualquier cosa, lleva restos de líquido de freno, de combustible, de aceite. En esos casos hay que colocarle un interceptor. Hay interceptor de grasas, interceptor de aceites, interceptor de sólidos, que en cada caso, ya lo vamos a analizar, son de distintas características. Luego de superar ese interceptor, se dirige a la cámara de inspección, ya un líquido, no digo limpio, porque no está limpio, pero sí está libre de elementos que puedan llegar a afectar la red colectora cloacal. Y de allí se va a la red. No sé si ha quedado respondido lo que me pregunto. Sí, profe, gracias. Bien. ¿En dónde estábamos? Bien. Esto que ven acá es el caño correspondiente a la red colectora cloacal. Y esto que deriva para allá es, en el primer caso, es el ramal de enlace y luego el codo de la acometida domiciliaria. Esta red colectora cloacal tiene como mínimo un diámetro de 6 pulgadas, 160 milímetros. Y como máximo 300 milímetros. Es decir, si ustedes abren la vereda y se encuentran con un caño de 4 pulgadas, no se conecten porque eso no es cañería de red. Y si se encuentran un caño de 500, de 600 milímetros, bueno, puede ser
un caño del sistema cloacal, pero no pueden conectarse a ese diámetro porque son diámetros que se conocen como nexos o cañerías troncales. Solo podemos conectar a las cañerías de red que están definidas en los diámetros que acabo de definir, 160 milímetros y 300 milímetros como máximo. O sea, no quiere decir que las redes o los nexos en las grandes ciudades, como por ejemplo en la ciudad de Córdoba, tenemos conductores cloacales de 1000, 1200 milímetros, 1 metro 20. Pero no me puedo conectar ahí. Primero porque es imposible los elementos de enlace, de conexión. Y segundo, que por cuestiones normativas está prohibido y generalmente están ubicados en el centro de la calzada y a profundidades importantes. Entonces, siempre me debo conectar a la red colectora cloacal definida por los diámetros que acabo de indicar. Esta cañería de red colectora cloacal tiene una profundidad mínima de 80 centímetros en vereda y 1,20 m en calzada, pero puede que ocurra que estén a profundidades mucho mayores. Hay casos excepcionales en donde puede que estén a profundidades menores. ¿Por qué hago esta salvedad? Si bien el reglamento prescribe que la red colectora cloacal en vereda no puede tener una profundidad menor a 80 centímetros, bueno, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ustedes lo que tienen que hacer es, antes de realizar la instalación interna, descubrir a qué profundidad está esta red colectora cloacal. ¿Por qué? Porque si está muy alta y ustedes están desaguando con un caño que va a una profundidad mayor a la red, y no van a poder desaguar. Simple y sencillamente como eso. De manera que lo primero que tienen que hacer es determinar la profundidad de la red colectora cloacal. Y así tenemos algunos ejemplos como este. Esta red colectora cloacal está en vereda. Acá dice 80 centímetros. Pero ¿qué pasa? Por allí hay motivos excepcionales en donde esta colectora está un poquito más arriba. Entonces, si ustedes tienen un terreno muy profundo, o sea, un terreno largo, digamos, de mucho fondo, o tienen que levantar mucho el nivel de piso, porque si no le cae el caño, le tiene que dar pendiente, le cae por debajo de la red colectora cloacal. Entonces es determinante la posición de este ramal de conexión. Como lo pueden ver acá, están apareciendo la línea municipal, la línea de nivel de vereda, y siempre, si ustedes van a hacer redes cloacales, la profundidad mínima no puede estar a menos de 80, ni a más de 50 de la línea municipal. Perdón, ni a menos de 50 de la línea municipal. Estos son valores que tienen que tener presente con relación a esta conexión. Este ramal de conexión es de 4 pulgadas, generalmente, a 45 grados. Acá generalmente se deja un tapón. Entonces, cuando vienen realizando la red, la empresa le deja el ramal taponado. Entonces, ustedes después cuando van a hacer la conexión, directamente enlazan acá. Pero ¿qué pasa? A ver, si ustedes compran un terreno en donde no le han dejado la conexión. Bueno, entonces lo que se hace es realizar la derivación o el enlace mediante piezas como la que se hace acá. Entonces, ustedes ubican dónde van a realizar la conexión y, bueno, este es un tipo de montura, pero pueden utilizarse de otro tipo, en donde colocan una brida y una contrabrida, en donde posicionan este manguito o esta derivación. Luego que está fijado, posicionado y hermetizado,
por medio de una broca manual, que es esta, que ustedes ven aquí en imagen de color amarillo, realizan la perforación de la red colectora cloacal. Una vez realizada la perforación, colocan el caño que va a ser el caño de descarga. Advertencia: Ciudad de Córdoba, zonas bajas de la ciudad, y a veces no tan bajas. Como les decía recién, estas redes colectoras están colmadas de su capacidad. Es lo que los sanitaristas denominamos red colapsadas, porque no debería superar el 65% de la sección del caño. En la mayoría de los casos, en nuestra querida Córdoba, están trabajando no solamente colmada de su capacidad, sino están trabajando bajo presión. Entonces, cuando ustedes cortan el caño para realizar el enlace, tienen que trabajar en un traje de uso, porque se inundan. Entonces, ¿qué se hace esto? Normalmente se realizan estas conexiones en horas de la madrugada, en donde generalmente el caudal disminuye. Y si no logran disminuir el caudal, bueno, hay otros métodos que no son tan exquisitos, sino que son más rudimentarios, pero se pueden llegar a realizar. En rigor de verdad, las cloacas no deberían trabajar a presión, no deberían trabajar colmadas. Bueno, este es el otro caso, cuando yo tengo la red colectora cloacal muy profunda. Se dan casos, 2, 3 o más metros de profundidad. Profe, Sí. ¿la conexión puede ser a 90 grados como la imagen? ¿O Bueno, no es lo ideal, pero a esta imagen te refieres. sí, es imagen? Esto depende del tipo de montura. No es lo ideal, pero es aceptable. ¿Por qué? Porque tiene acometida por arriba, directamente por arriba. Pero a partir de allí, este caño se eleva en forma vertical, porque es una situación semejante a este caso. Yo tengo una red colectora cloacal muy profunda, y luego de allí pongo a 45 grados y derivo en vertical para lograr tomar el enlace. En este caso, se hace esto. ¿Por qué? Porque por razones topográficas o por, vaya a saber qué motivo, en Córdoba es muy común eso, porque tenemos una topografía muy particular. Es muy común que estas redes colectoras cloacales estén muy profundas en algunos casos. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Que me voy a profundizar con la cañería 3 metros de profundidad? No me voy a hacer una zanja. Entonces, directamente yo vengo por mi edificio con la tapada mínima. ¿Por qué? ¿Y por qué no voy a hacer zanjeos inútiles? Entonces vengo con la tapada mínima. La tapada mínima en vereda va a ser 80 centímetros. Pero cuando llego a la red colectora cloacal, ¿qué hago? Hago el salto y ahí sí, como les decía recién, va a 45 grados. ¿Ven? ¿Estamos? O sea, cuando tenemos profundidad mayor a 2,50 metros, procedo de esta manera. ¿Se entendió? Una duda, Ahí. profe. Una duda. Diga. En caso de que esté al 100%, como dijo usted recién, ¿no podría hacerse algo similar a lo que se hace con el agua, con la conexión de agua? No. No, porque acá no tenemos agua limpia. Acá realmente trabajar con y con el agua se trabaja distinto, porque yo con el agua tengo un récord. Como el agua trabaja a presión, o el gas trabaja a presión, yo puedo poner elementos singulares de conexión, como por ejemplo un récord. En el caso de la cloaca, si yo pongo una singularidad de esas características, y lo más probable es que yo viva con obstrucciones, entonces tengo que poner un ramal de conexión de estas características. Y poner un elemento de conexión de estas características implica que en algún momento tenga la cloaca abierta, y con ello todas las dificultades que se presentan
con una cloaca colapsada. Lo que pasa es que, claro, en condiciones normales, la cloaca no debiera estar colapsada. La cloaca tiene que trabajar a gravedad. Todos los sistemas cloacales, tanto el interno como el externo, deben trabajar a gravedad. ¿Qué significa trabajar a gravedad? Que el 35% de la sección del caño esté siempre libre. Bueno, en Córdoba eso en algunos casos ocurre, sí, pero en lugares puntuales de la ciudad, esto no es ninguna novedad. Sobre todo en la zona céntrica de Córdoba, donde está conectando el efluente de muchos barrios, y generalmente están muy presurizadas las cañerías. Entonces, no se pueden realizar estas conexiones. Más, normalmente se utilizan esto que yo no lo recomiendo, pero muchas veces suele ser una solución, que es la válvula de antirretorno o antirreflujo. Estos se utilizan justamente después de la conexión esta, se utiliza por acá. ¿Para qué? Para evitar que cuando la cloaca esté colapsada, la presión a la que está sometida esta red no permita que el agua se me meta dentro del inmueble. Eso en situaciones normales no debiera ocurrir. Por eso han hecho este invento. Le vuelvo a repetir, esto yo particularmente no lo recomiendo. Esta, la imagen de la derecha, por ejemplo, está en una válvula automática. Abre y cierra. Pero a veces las presiones son tan grandes que hasta vencen el sistema de clapeta. Entonces, ¿qué es lo que hace mucha gente? Directamente la cierra en forma manual para evitar el reflujo. En muchos casos se han dado inundaciones con efluente cloacal de un subsuelo, de una cochera, justamente por eso, porque las cloacas están presurizadas, situación que, por supuesto, no debiera ocurrir. ¿Estamos? Bueno, bueno, ya estamos llegando a la hora. En la próxima clase les voy a dar algunas explicaciones mucho más ya de interna. Esto es mucho presentación y algunas particularidades del sistema. Para interiorizarnos mejor, vamos a darle los nombres a la cañadería. La cañadería, para nosotros poder indicar algunas cuestiones, cuando se aloja en forma horizontal en una zanja, el caño queda puesto así en forma frontal, como lo podemos ver. Entonces, la parte superior y externa del caño se denomina extrados. Es normalmente donde yo tomo los niveles, donde yo tomo la tapada del caño en relación al nivel de piso. En tanto que la parte superior del caño, pero del lado interior, se conoce con el nombre de intrados. El intrados es el que me define realmente el diámetro de cálculo, el diámetro y el punto de pendiente. La parte inferior del caño del lado interior se denomina invertido y el punto más bajo donde apoya en la zanja se denomina base. Estos nombres, un ingeniero tiene que saber de qué se trata. Extrados, intrados, invertido y base. Conocida esta definición, les voy a mostrar, y simplemente como una presentación rápida, porque se me está terminando la hora y no quiero avanzar más para no dejar temas colgados, vamos a dar una presentación sobre los principales caños que se han utilizado y que se utilizan en las instalaciones. Ustedes van a ver en algunos planos esta designación CMB, CHC, CFC o CFF. Estas son designaciones que corresponden a la abreviatura de la designación de los materiales. Muchos de ellos se utilizaban antiguamente, hoy ya no se utilizan. Pero para que indiquen o sepan de qué se trata.
CMF significa caño de material vítreo. ¿Por qué se lo designaba de esta manera? Se lo designaba de esta manera porque era el caño que se utilizaba como materia prima la arcilla, que en el proceso de cocción, se cocinaba a 1200 grados, esa cerámica se vitrificaba, logrando de esa manera lo que conocemos como cerámica roja vitrificada o caño de material vitrio, porque realmente le daba una rigidez, una dureza y una terminación superficial que es semejante al vidrio, no transparente, pero una textura y una dureza muy semejante al vidrio, por eso se lo denominaba caño de material vitrio. Hoy ya no se utiliza más por diversos motivos. Primero porque es carísimo. El proceso de fabricación, de elaboración y de instalación es carísimo, se necesita mano de obra muy especializada. Y tiene otro problema muy importante, que es el motivo de colapso de las instalaciones. Es un material extremadamente rígido. No admite deformaciones. Es un material, ¿qué es un material rígido? Un material que rompe sin presentar deformaciones. O sea, es lo contrario de elástico. Se fractura con facilidad, sobre todo en zonas sísmicas. Hoy está totalmente fuera de uso. ¿Cómo se empalma una cañería con otra o un caño de estos con un accesorio? Se utiliza un sellador de mortero cementicio de arena fina y cemento Portland. Se utilizaba una mezcla de estos componentes con la consistencia de una masilla. O sea, se colocaba primero un caño a tope con el otro, por medio de un sistema espiga-enchufe, y se colocaba en el fondo de esa junta, generalmente papel, a manera de filástica, ya le voy a explicar bien de qué se trata, y luego se rellenaba el espacio que quedaba con esta mezcla de cemento y arena fina con la consistencia de una masilla hasta lograr llenar la totalidad de la junta. Eran caños de tramos de 1 metro de longitud, a lo mejor en alguna demolición, en alguna obra que se demuele lo pueden ver. Hoy en día ya no existe ni siquiera un material de reliquia. Pero lo cito porque muchas veces por allí pueden decir, bueno, ¿qué significa CMB? Es el caño de color rojo ladrillo. Luego tenemos el caño de hormigón comprimido, que se utiliza mucho en instalaciones internas y también en obra externa. Actualmente en nuestra Córdoba existen todavía muchas redes con caños de hormigón comprimido. En la mayoría de los casos eran caños no armados, caños construidos con cemento y arena, y en muchos casos, antiguamente sobre todo, el medio de unión era por medio de un mortero de cemento Portland y arena, como el que le estaba señalando anteriormente. Más recientemente, ese mismo caño se utilizaba con una junta de goma, fundamentalmente en redes externas. Redes internas o en instalaciones internas se utilizaba mortero de cemento Portland con arena fina. Profe, Sí. si se va a una obra, por ejemplo, y hay que hacer refacciones por X razón, y se rompe uno de estos caños que hay ya que son viejos, digamos, ¿se pueden empalmar con algún tipo de material nuevo, digamos, de lo que se usan ahora? Poder se puede, no es recomendable. Es decir, estas instalaciones, si no se han movido, si son estancas, habrá que hacer una prueba hidráulica. Bueno, puede que sigan funcionando. Para empalmar a una cañería de plástico, de PVC, de polipropileno, se puede hacer. Hay formas, en este momento no se las voy a explicar porque ya estoy terminando la hora. En todo caso, la próxima clase, hágamelo acordar,
les voy a explicar cómo se realizan por medio de una pieza especial, porque en rigor de verdad nadie contempla el empalme con estas cañerías existentes. Pero sí es viable, se puede realizar la transición. Sí, dígame. No, el encamisado puede ser que exista, se puede llegar a ser un encamisado por el interior del caño, si se rompe, cada uno. El encamisado es una mala solución. ¿Por qué? Porque a ver, si entendí lo que me estás diciendo. Normalmente un caño de hormigón comprimido tiene escasamente 100 milímetros de diámetro. Y si yo le voy a hacer un encamisado, como siendo generoso, puedo llegar a terminar con un diámetro interno de 90 milímetros. Eso ya no quiere decir que no se haya hecho. Es más, yo también lo hice en algunos casos como una solución extrema. No es una buena solución, es una mala solución. ¿Y por qué se hace si es una mala solución o es una solución no recomendada? Bueno, sucede que muchas veces, por razones económicas o razones de dificultades varias, es imposible realizar la reparación de ese caño, no puede realizarse el levantado de esos pisos, porque a lo mejor es un monumento histórico o tiene un costo no previsto, entonces se le hace un encamisado. Le vuelvo a repetir, no sé si es eso a lo que apuntaba en relación al encamisado. Sí, eso. Sí, eso no es una buena solución. Se hace, pero es una solución como no recomendada. Perfecto. No recomendada fundamentalmente porque estoy reduciendo la sección mínima. La sección mínima debe ser como mínimo 100 milímetros. Y en definitiva, si yo bajo a 90, ahí seguramente que algunos problemas puedo llegar a tener. Bueno, yo creo que hasta acá nomás les doy una idea rápida de los cañones fibrocemento y hierro fundido. Bueno, el fibrocemento totalmente fuera de uso, fundamentalmente por una cuestión más que nada ecológica y de salud. El fibrocemento es fibra de asbesto, es decir, una fibra que se demostró que es cancerígena, es una fibra mineral que en combinación con el cemento Portland daba un resultado muy bueno desde el punto de vista de resistencia y de impermeabilidad, pero trae como consecuencia problemas cancerígenos, pero problemas cancerígenos en el momento de la fabricación. Les digo porque muchos de ustedes o muchos de nosotros tenemos tanques de fibrocemento, tanques de reserva de agua me refiero, ¿no? Y dicen, es cancerígeno. No, no tengan miedo. El reservorio de agua no le va a afectar, no va a llevarle una contaminación al agua para que le vaya a afectar a un problema de salud. Olvídense de esas circunstancias. El problema de los cancerígenos de estos caños era en el proceso de fabricación. Bueno, por el mismo motivo que en el caño de hormigón comprimido y el caño de fibrocemento, son caños rígidos, o sea, no permiten deformación. La ventaja que tenían con respecto al hormigón comprimido, que era un caño más liviano, y por lo tanto, en lugar de hacer caños de 1 metro, como en el caso del hormigón comprimido, se hacían caños de 1, de 2, de 3 y hasta de 4 metros de longitud. Y con eso también se hacían, y actualmente existen todavía en nuestra ciudad de Córdoba, muchas redes de distribución de agua potable, y redes colectoras cloacales con caño de fibrocemento. Bueno, el fibrocemento se utilizó mucho no solamente para la fabricación de caños, de placas, de elementos de cubierta de techos, sinusoidales, placas omega, en fin,
una variedad muy importante. Se necesitaba mano de obra especializada. Y bueno, y como para despedirme en la clase de hoy, les voy a dar este material, el hierro fundido, que se simboliza como CFF, perdón. En los planos se le indica así, caño de fierro fundido. En realidad está mal expresado, pero es una de las formas de abreviar. El caño de hierro fundido, muchos le van a decir, no, eso no se usa más. Bueno, caño de hierro fundido, o de fundición de hierro, no se usa más por una cuestión de costo, pero no porque hoy no se pueda ni se deba usar. Es más, muchas especificaciones de obras de alta categoría utilizan o recomiendan o exigen la utilización de caños de hierro fundido. Tiene un comportamiento rígido, sí, no tan rígido como el material vitrio o el hierro o el hormigón comprimido, pero tiene un excelente desempeño fundamentalmente en instalaciones exteriores. ¿Por qué? Porque la intemperie no le afecta para nada. Tiene una importante resistencia mecánica a la compactación de tierras, a estar suspendido, a la temperatura, como por ejemplo si ustedes tienen que hacer un desagüe de algo que transporta desagües de alta temperatura, por ejemplo, qué sé yo, una cocina de un restaurante donde cocinan pastas, qué sé yo, por ejemplo, bueno, en la casa de cada uno de nosotros tiramos, qué sé yo, 10, 20 litros de agua caliente a la cloaca, no le afecta para nada. Pero si yo tengo, por ejemplo, una marmita que está cargada con 150 litros de agua hirviendo, donde he cocinado pastas para un hospital, para un hotel, lo que sea, y le largo 150 litros de agua hirviendo a una cañería de cloacas que está suspendida por el techo de un subsuelo, y lo más probable es que se deforme totalmente. Entonces, en esos casos es recomendable utilizar cañería de hierro fundido. Un desagüe industrial de una caldera o de un proceso industrial que tenga que conducir aguas a alta temperatura o que estén recibiendo impactos. Bueno, en realidad el hierro fundido no es apto para recibir impactos, pero tiene una resistencia mecánica mucho más importante que la que puede tener el polipropileno, que es lo que hoy se utiliza casi exclusivamente en nuestra Córdoba y en gran parte del mundo. De todos modos, el hierro fundido es una alternativa muy válida, sobre todo para desagües industriales. Antiguamente se utilizaba con junta de plomo fundido remachado, que ya les voy a explicar bien de qué se trata, pero hoy en día, como eso es prácticamente imposible por razones de seguridad y por razones de costo, se utiliza una junta de goma y bridas de acero inoxidable, denominadas de esa manera lo que se llama junta elastomérica. El problema de todo esto es el alto costo del material y la mano de obra, porque requiere una mano de obra altamente especializada. Bueno, la próxima clase les voy a mostrar esto, justamente, los accesorios, la tipología, la forma de llenado, las herramientas con las que se utilizaba el hierro fundido, y después, bueno, todos los otros materiales que se utilizaban hoy en día. Pero bueno, ya se nos fue totalmente el tiempo y estoy dispuesto a responderle las preguntas que puedan resultar de esta clase. No sé, los escucho. Yo, profe, tengo una duda respecto de lo que es cañería suspendida. O sea, ¿cómo se cubre eso? O sea, en caso de que haya alguna pérdida, porque si es suspendida, Sí, es un abajo hay problema. cables.
Es un problema. El tema de la cañería suspendida no es una solución fácil. Pero también ocurre lo mismo. Supongamos que usted tiene una bandeja de cañerías donde está la cañería embutida en el contrapiso. Y se rompe una cañería. ¿Qué pasa con esa agua que perdió? Y se acumuló en la losa y terminó que fluyendo todo el agua en el techo del piso de abajo. O sea, en ese caso, si bien no es tan, a lo mejor, comparable una solución con el otra, en ambos casos se tiene que intervenir y la situación es mucho peor porque el piso afectado tiene que levantar todo el piso, levantar los artefactos, y cambiar cañerías y volver a instalar todo de nuevo. En el caso de tener una cañería suspendida, es mucho más fácil repararlo, y no solamente que es más fácil repararlo, sino, por supuesto, menor costo, sino que evita sacarlo de servicio. Bueno, sacarlo de servicio. Obviamente, durante el proceso de reparación no lo vamos a poner en servicio, pero le quiero decir que no tienen que desmontar artefactos, una serie de cosas. Ahora, ¿cómo lo termina cubriendo? Y bueno, con un cielo raso suspendido. No hay muchas alternativas, ¿no? No sé si eso es lo que me preguntaba. Claro, sí, no. Mi duda era si antes de cable se cubría lo que era la instalación propiamente dicha y después iban los cables. Es como si había dos capas, por así decirlo. No estoy entendiendo tu pregunta. Repíteme, por favor. Claro, como si se colocaran, por así decirlo, dos cielos rasos, uno que me cubre lo que sería la instalación eléctrica por si llega a haber una pérdida o algo de eso. No, porque poner dos cielos rasos, uno que contenga el agua y otro que esté a la vista, y mucho no va a solucionar porque va a contener el agua y en algún determinado momento va a terminar apareciendo. Si tu preocupación es que el agua puede llegar a afectar el sistema eléctrico, bueno, con las reglamentaciones que tenemos hoy en día del sistema eléctrico es prácticamente imposible, ¿no? Porque, bueno, hay prescripciones reglamentarias en donde en los baños se debe alimentar determinados sectores, y en determinados sectores no se permiten instalaciones eléctricas, y en los lugares en donde hay riesgo de agua en contacto con instalaciones eléctricas, se prescribe realizar con instalaciones de baja tensión, o sea, 12 o 24 voltios. De manera que no es problema. Aparte, una gota que aparezca en el baño ya inmediatamente hay que resolverlo, ni bien aparezca la humedad. Así que en ese sentido no es mayormente el problema. Con un cielo raso suspendido se soluciona la situación. Ahora, si vos estás diciendo, bueno, tengo un cielo raso y sobre ese cielo raso está aplicada la instalación eléctrica, mal aplicada, ¿por qué? Porque tengo todos los cables sueltos, y si cae agua desde arriba se pone en cortocircuito, bueno, es porque está mal aplicado. Hoy en día el cableado no puede estar suelto en el cielo raso, tiene que estar embutido en cañería, y esa cañería tienen que ser herméticas. Eso es lo que prescribe hoy en día la AEA, Asociación Electrotécnica Argentina, y las normativas del ERCEP. ¿Estamos? Gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Buenas noches, profe. Yo quería consultar sobre las cámaras de inspección, si hay un límite de cantidades para poner y cuántos inodoros pueden ir